Entonces, como les mencionaba, lo que es las campanas de flujo nos protegen contra las gotas, pero al introducir aire y agua en estos medicamentos, estos se evaporan fácilmente. En estos ensayos clínicos demostraron que aunque tengamos las medidas estándar como tal, esas no nos protegen, pero si utilizamos las medidas universales, nos van a ayudar bastante. ¿Y qué quiere decir esto? Que utilicemos una careta, guantes y en muchas ocasiones lo que es la limpieza de las superficies, porque al tener este medicamento como antibióticos y demás, estos se evaporan fácilmente en lo que es las mesas de trabajo, en los teléfonos y en muchas ocasiones en la parte de las eh, en la parte de la puerta podríamos encontrar que tendríamos que medicamentos ahí instalados. Por lo tanto, la limpieza de todas nuestras superficies nos ayudan bastante. En su trabajo seguramente les preguntaría cuántos hacen la limpieza de los teléfonos. Y muchas veces tocamos el teléfono y ahí es donde encontramos mayor cantidad de medicamentos tóxicos para nosotros. Entonces, una medida como tal es la limpieza y las medidas universales. Y esto está basado en ensayos clínicos. Por otra parte, les hablaba de lo que eran los metaanálisis. Los metaanálisis es un análisis de por lo menos 500 ensayos clínicos y que nos demuestran que una recomendación es que el uso de citostáticos es altamente cancerígeno para quien lo manipula. Y estos son medicamentos como lo que es para pacientes con cáncer que tendríamos en su momento para aplicación. Uno de ellos es la ciclofosfamida, que es uno de los más congruentes para la aplicación de esto. Entonces, para las personas que manipulan estos medicamentos, en un 80% es seguro que lleguen a tener algún tipo de cáncer. De ahí es donde surgen los niveles de investigación, que sería bajo, medio y alto. Esta sería la opinión de expertos, esta sería la R y esto sería la E. De ahí surgen cada uno de los niveles. Cuando tú llegues a cuestionar a una persona que te está hablando con un nivel de evidencia con la letra E, pues no tiene sustento, aunque tú me digas con una sola percepción o dos percepciones de tres pacientes que esto ha dado de manera incongruente o no funciona, estás teniendo realmente una percepción muy baja. ¿Por qué? Porque aquí encontramos lo siguiente. Al tener una percepción muy baja de solamente tres personas, estás queriendo comparar ese resultado con por lo menos 50.000 personas que se han estudiado o por lo menos en su momento con unas 3.000 personas que se hayan estudiado. Entonces no tendrías opinión de comparar lo de dos, tres percepciones de pocos pacientes con lo de 3.000 que han dado resultado. Por eso se le llama la mejor evidencia a la letra E. También van a encontrar en su momento lo que son de alguna manera los diagramas de flujo. En estos diagramas de flujo te sirven principalmente para lo que es especificar de cómo realizar algún procedimiento que tendrías que hacer si el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, le das maniobras que tienes que hacer y demás. Dentro de eso también te vienen las guías de práctica clínica. También tendrían ustedes lo que son los glosarios y, por si algún término no queda claro, las referencias bibliográficas de donde sustentan lo que están diciendo y hasta el momento tenemos 20 guías de práctica clínica, 47 de mortalidad, tenemos de enfermedades cardiovasculares 30, de lo que es salud mental 26, de neoplasias 60, de obesidad y sobrepeso 8, de enfermería como se dieron cuenta ya se actualizó y ya tenemos 62. Cada vez esto va a ir cambiando continuamente. De cirugía general 153, de ginecología y obstetricia 86, de pediatría 69, de medicina interna 305 y algunos guías de nueva creaciones, por ejemplo las intervenciones de enfermería para la atención del parto bajo riesgo de la mujer en el primer nivel de atención. Otro es lo que son intervenciones de enfermería para valoración y manejo del dolor agudo en niños y niñas de 3 a 6 años, intervenciones de enfermería en la prevención y atención de peritonitis infecciosa en adultos con diálisis peritoneal,
intervenciones de enfermería en la instalación de sonda vesical en el paciente adulto en segundo nivel de atención. Como se podrán dar cuenta, pues tenemos bastante información y eso nos sirve incluso para hasta hacer nuestras notas de enfermería y fundamentar nuestra práctica profesional. Aquí también tendremos, por ejemplo, si revisamos una de estas guías de práctica clínica que nos habla sobre la colocación o prevención de infecciones asociadas a lo que es la, la prevención de infecciones de vías urinarias con lo que es el, la colocación del catéteres, podríamos encontrar lo siguiente. Nos dice un nivel de recomendación de evidencia como tal, donde les decía que esto es metaanálisis. Aquí podríamos encontrar lo siguiente. Salvo ciertas indicaciones clínicas, considerar el uso de catéteres con el menor diámetro posible, vigilando un adecuado drenaje, con el objetivo de minimizar el trauma de cuello vesical. Por lo tanto, te está diciendo que entre menor sea el calibre o el diámetro de la sonda vesical, menos vas a, de alguna forma, vas a lesionar a la uretra. Más sin en cambio un nivel de recomendación bajo te dice que los calibres van a depender principalmente de lo que son del tipo de la persona y que vamos a tener un nivel, lo que es la parte de 14 o 16 dependiendo, con un globo y demás. En muchas ocasiones entramos en controversia. Cuando llegamos a encontrar cuánto tiempo va a estar instalada una sonda, podríamos encontrar lo siguiente. Te dice, el nivel de evidencia más alto te dice que la recomendación es que de 7 a 10 días ya el paciente presentaba bacteriuria, pero eso no quiere decir que en su momento que se tenga que cambiar. Si en su momento tendríamos alguna complicación, ahí es donde tendríamos que cambiarla. Pero te está diciendo que tú puedes tenerla hasta 10 días y más abajo vamos a ver que puedes tenerlas hasta 2 semanas o 3 semanas esta sonda vesical. Solamente a partir de los 7 o 10 días empieza con bacteriuria, pero en su momento es por los medicamentos, por la colocación. Y este es un nivel alto. No te está diciendo que se tiene que cambiar. Aquí tenemos algo muy importante. Por ejemplo, te dice otro nivel más bajo que no se conoce evidencia de un tiempo definido para el cambio del catéter vesical. Entonces, si se dan cuenta, no existe. Aunque alguien les quiera normal y diga, esto se tiene que cambiar y tal, no es cierto. A los 7 días se inicia con bacteriuria. Pero lo que te determina que realmente está teniendo en su momento o requiere un cambio de sonda vesical es principalmente que tenga sangrado asociado a la sonda, que en su momento tenga necesidades, por ejemplo, que llegue a presentar datos de infección y que en muchas ocasiones si nosotros tomáramos un Laxtis y el pH de esta sonda saldría mayor a 6.7, sin duda alguna tiene que recambiarse. Entonces ahí es donde tendríamos una mayor controversia. O simplemente cuando presentáramos una obstrucción también deberíamos de cambiar, por lo tanto, lo que es el catéter. Entonces, si se dan cuenta, no existe algo. Alguna literatura te menciona que puede ser desde 2 a 3 semanas como tal en sondas de silicona y no es necesario estarla cambiando cada 7 días o 10 días. Y otra literatura te menciona que tienes que tener en su momento un pH. Entonces, aquí te dan los lineamientos para que tú tomes la mejor decisión. Yo te estoy diciendo, en 7 10 días hay bacteriuria y la puedes dejar hasta 2 o 3 semanas si es una sonda de silicona. Y en su momento, como tal, la puedes de alguna forma recambiar cuando el pH esté mayor a 6.7 o cuando tengas sangrado o cuando tengas una obstrucción. Esos son los lineamientos para que tú puedas tener. Y por lo tanto, dependiendo de alguna forma la condición de salud del paciente, tomaríamos la mejor decisión para que esta fuera más clara. Hasta ahí, alguna en su momento es lo que tendríamos que ver. Ahí vamos a ir viendo cada una de las recomendaciones, pero lo que quería enseñarles es esta parte, que también la fijación influye mucho para que se puedan prevenir este tipo de infecciones. Te dice que en la parte del lo que es el muslo interno, se debe fijar la fijación de la sonda vesical se debe realizar en la mujer en la cara interna del muslo y en la parte del hombre en la cara antero superior del muslo, siempre utilizando lo que es este cinturón que es el de Draco
para que podamos trabajar correctamente. Si no se tiene en la institución, bueno, pues es válido con las fijaciones que nosotros utilicemos. Otra de las recomendaciones que te hacen las guías de práctica clínica es realizar una fijación de acuerdo al género del paciente, que eso es sin duda alguna algo muy importante, mantener el sistema colector bajo del sacro y evitar que de alguna forma estar vaciando como tal este sistema cada de 3 a 6 horas o en su momento cuando ocupe del 50 al 75% de su capacidad. Y eso nos ayudará de alguna forma a prevenir lo que es el trauma o la tracción uretral. Así es como podríamos en su momento ir consultando las guías de práctica clínica. ¿Qué es lo que nos queda hasta ahorita? Pues empezar a consultar una guía de práctica clínica que nos funcione para nuestra práctica diaria. Y de ellas van a tomar por lo menos 3 recomendaciones que les servirá para su práctica. Eso es importantísimo porque muchas veces cuando llegamos a la vida laboral no sabemos ni cómo debatir eh, un procedimiento y es las compañeras que a veces te dicen, no, pero es que nuestra experiencia, recordemos que ese es un nivel más bajo de evidencia, que es aceptable para algunos autores, pero que en su momento, este, tiene muy poca evidencia porque no tenemos una comprobación de ensayos clínicos y mucho menos un metaanálisis. Entonces, cuando lleguemos a tener un debate sobre procedimientos, tenemos que aprender a debatirlos, pero con evidencia científica. Hasta aquí es parte de lo que nosotros manejamos con lo que es guías de práctica clínica y esto les va a servir a ustedes para su finalidad de su trabajo. Esperando que esto sirva y lo sigo viendo en clase, cualquier cosa pues ahorita estamos en contacto. Saludos.